En esta noche vamos a continuar con, con los sellos. A ver, hemos parado un poco el asunto de la predicación de los sellos y todo ese tipo de cosas, aparentemente, pero no es así. Lo que pasa es que comenzamos a estudiar los sellos, ya hemos visto un panorama general de los sellos. O sea, ya sabemos del primer sello hasta el séptimo sello, ya sabemos cosas generales. Ahora lo que vamos a hacer es ir tratando sello por sello, ya en particular, con más detalles. Y el primer sello es de la iglesia, es la iglesia, ¿no? Con el Espíritu Santo y el Evangelio, recorriendo toda la tierra, ya por 2000 años. Pero hay mucho sobre la iglesia. Ustedes ven que en el Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 se nos habla acerca de 7 mensajes a 7 iglesias. En esos 7 mensajes, está resumido toda la enseñanza de la iglesia. O sea, para estudiar esos 7 mensajes, nosotros tenemos que estudiar todo el Nuevo Testamento. Porque lo que está allí es solamente el resumen, por así decir, de toda la doctrina de la iglesia. Y lo vamos a ir entendiendo conforme lo vayamos analizando. Estas 7 iglesias, escúchenme, cuando Jesucristo murió, ustedes saben, Él murió después de 40 días, ascendió al cielo, y de allí tomó el libro a la mano derecha del Padre y comenzó a desatar los sellos. El primer sello, saben que desató de una los primeros 4 sellos, hace 2000 años, y esos 4 sellos han estado cumpliendo o desarrollando durante todos estos 2000 y pico de años. Y nosotros decimos que estamos ya al final de prácticamente que se terminen de cumplir estos 4 sellos. El primero de ellos era un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, tenía también una corona, y dice que salió venciendo y para vencer. Esto es la iglesia con el Espíritu Santo y el mensaje del Evangelio que ha estado recorriendo la tierra durante los últimos 2000 y pico de años. Pero junto con el primer sello también se trató el segundo, el tercero y el cuarto. El segundo era un caballo rojo que representaba la guerra y la violencia. El tercero era un caballo negro que representaba el hambre, la pobreza, la miseria. Y el cuarto sello era la mortandad, un caballo amarillo, que representa la muerte, las pandemias, las epidemias, las pestes y todo ese tipo de cosas. Estos 4 sellos se han estado cumpliendo. La iglesia ha estado, junto con estos otros sellos, ha estado también cumpliéndose durante estos 2000 años. Pero en el capítulo 2 y 3 usted encuentra 7 mensajes. Este primer sello lo hemos sacado acá aparte y lo hemos ampliado un poco aquí. Y se nos da el nombre de 7 iglesias. Estas 7 iglesias eran 7 iglesias locales en esa época, que existían en esa época. Pero como ustedes saben, la Biblia, y más que todo Apocalipsis, un libro de mucha simbología, estas iglesias también representan 7 periodos por los cuales la iglesia iba a atravesar durante estos 2025, ya estamos en el 26 ahora, durante este tiempo. O sea, ahí se nos presenta en los mensajes a las 7 iglesias, se nos presenta de alguna manera 7 periodos por los que la iglesia iba a pasar. En cada periodo la iglesia tiene que enfrentar diferentes obstáculos, tiene que vencer ciertos obstáculos que iban apareciendo. Pero eso no quiere decir que pasó la primera iglesia y ya se terminó y estamos en la segunda y luego en la tercera y así y van desapareciendo las anteriores, no. Sino que más bien la iglesia que predomina, hay una iglesia que predomina en cada época. Sin embargo, las otras siguen existiendo, solamente que hay una que predomina, ¿no? Entonces, nosotros vamos a estar, yo voy a estar explicando un poquito estos 7 periodos. Sin embargo, como repito, todo el Nuevo Testamento involucra este periodo de la iglesia. La iglesia tiene que aprender toda la enseñanza, la doctrina que está en el Nuevo Testamento durante
ha tenido que aprender durante estos 2025 años. Generación tras generación hemos tenido que aprender la palabra del Señor. Ahora, otra cosa más que quiero que también esté bien claro. Que solamente la última generación es la que va a pasar por el quinto sello. Solo la última generación. Porque la gente que murió acá hace 300 años atrás, hace 600, 800, hace 1000 años atrás, nació, vivió y murió. ¿Me entiende? Ellos, si fueron cristianos, pues obviamente creyeron en Jesús, vivieron la vida que el Señor manda vivir, murieron y van a resucitar aquí, los que van a reinar. Pero ellos no pasaron esto. Solo la última generación va a pasar por el quinto sello, que es la manifestación del anticristo. Yo aspiro, suspiro y espero poder llegar a este tiempo. Ojalá. Yo creo y considero que son los jóvenes los que están, la última generación, los jóvenes de ahora son la última generación. Yo de pronto estoy entre la última y la penúltima, ¿no? Y espero arañar más que sea para estar acá. Pero es la generación, la última, la que va a enfrentar este sexto sello, que es la manifestación del anticristo y la persecución a la iglesia. Digo jóvenes ahorita, pero después de 15 a 20 años ya no van a ser tan jóvenes, ¿no? Pero ya van a ser adultos, algunos viejos ya. Y algunos estamos viejos ahorita, de pronto no vamos a estar aquí en este tiempo. Posiblemente. Yo espero estar, yo quiero estar. Yo oro al Señor para que el Señor me permita estar acá. Pero los que son más jóvenes que yo, los que están en 30, 40 años, van a estar viejos, pero van a estar todavía presentes. Y los jovencitos, pues no se diga. Entonces, vamos a ir analizando estas 7 iglesias, estos 7 periodos. La primera iglesia, son 7, no, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Cada una de ellas ha tenido que enfrentar, porque representa un periodo de la iglesia, ha tenido que enfrentar ciertos desafíos, ciertos obstáculos, problemas que han tenido que vencer. Por eso es que siempre en todos los mensajes termina diciendo el que venciere, porque la iglesia está compuesta, los que van a reinar con Jesucristo, está compuesta por aquellos que van a vencer durante todas estas etapas. En el capítulo 1, la Biblia dice que Juan estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y dice que estaba en el día del Señor. El día del Señor no es ni sábado, ni domingo, ni lunes, ni martes. El día del Señor allí se refiere al final, el tiempo final, ¿no? Porque a él se le iba a mostrar todo lo que iba a venir en los días finales. Entonces dice que estaba en el día del Señor y estaba en el Espíritu. Y dice que oyó detrás de él una voz como de trompeta que le decía: yo soy el Alfa y la Omega, soy el principio y el fin. Y le dijo: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Esto acontecía aquí. Sí, poquito después que Jesús se fue, en el primer siglo, eso acontecía. Escríbelo a las 7 iglesias. Era como que, es que Jesús estaba ya a la iglesia advirtiéndole desde el inicio lo que iba a enfrentar. ¿Para qué? Para que se prepare, para que sepa lo que iba a tener que enfrentar y no se deje derrotar, sino que venza esos obstáculos. Entonces, dice que le dijo que escriba y lo envíe a las 7 iglesias. Y dice que él se volvió para mirar la voz del que hablaba, y cuando se volvió, vio a uno semejante al Hijo del Hombre, que estaba vestido de una ropa blanca que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Que su cabello y su cabello eran blancos como blanca lana, como la nieve, dice, ¿no? Y sus ojos eran como llama de fuego, y que sus pies eran semejantes al bronce bruñido, y que su voz era como el estruendo de muchas aguas, en su diestra tenía 7 estrellas, y que de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Estas son características con las que Jesús se presenta a Juan
cada una de estas cosas tiene un significado que tenemos, que se aplica a los mensajes a las 7 iglesias. Entonces le dijo, yo estuve muerto y ahora estoy vivo. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Escribe lo que ves y las cosas que ya has visto ya son y las que serán después de estas. O sea, escribe todo lo que ha visto, lo que está sucediendo y lo que va a suceder. Y le dijo que el misterio, escúcheme, el misterio de las 7 estrellas que vio en la diestra de Jesús son los pastores o los mensajeros de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros de oro representan las 7 iglesias. Entonces no se olvide que las estrellas son los mensajeros. Son los mensajeros. Y los candeleros son las iglesias. Entonces, luego le dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, porque tengo un mensaje para cada una de las iglesias. Escribe un mensaje a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso es la iglesia del inicio, de los apóstoles, cuando recién la iglesia comenzaba. Entonces le dice, escribe al mensajero de la iglesia o al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros dice esto. ¿Quién es ese? Jesucristo. Así que son mensajes de Jesucristo para la iglesia. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Ahora, póngame atención. La primera cosa el primer problema que enfrentó la iglesia al inicio, cuando recién comenzaba, es que no había Nuevo Testamento. ¿Qué usaba Jesús cuando estuvo aquí hace 2000 años? Él nunca dijo, abramos en Gálatas, abramos en 1 Corintios. ¿Por qué? Porque no existía el Nuevo Testamento escrito todavía. Recién a partir del siglo IV más o menos, recién allí ya se tuvo compilado todos los libros del Nuevo Testamento. Durante el tiempo de los apóstoles, Pablo sobre todo, pero también Pedro, Juan y los que escribieron los evangelios, estuvieron escribiendo esporádicamente esto, porque lo vieron como una necesidad. Escúcheme, como no había Biblia, no había Nuevo Testamento, y los apóstoles todo lo que enseñaban, lo enseñaban oralmente, verbalmente, porque ellos lo habían aprendido de Jesús, pero estoy seguro que ellos no tomaron apuntes ni nada, sino que simplemente lo aprendieron del Señor Jesús. Estuvieron en un curso intensivo, por así decirlo, con Jesús durante 3 años y medio. Vivieron con Jesús, oyeron las enseñanzas de Jesús y también aprendieron experimentalmente, o sea, porque experimentaron todas las cosas con Jesucristo y de esa manera aprendieron la doctrina, la enseñanza de Jesús para la iglesia. Pero como usted sabe, los seres humanos nos olvidamos. Nos olvidamos nomás facilito a veces de las cosas. ¿Qué se predicó el domingo acá? ¿Quién se acuerda? Ve, y eso que es apenas de 4 días. Imagínense los apóstoles después de algunos años que Jesús se fue. Pero Jesucristo antes de irse les prometió que iba a mandar el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo les iba a recordar todas las cosas. Entonces, y también les iba a enseñar cosas nuevas, el Espíritu Santo. Entonces, los apóstoles durante los primeros años de la iglesia predicaban verbalmente. Pero créame, como la iglesia fue un suceso, fue, entre comillas, un éxito, porque se comenzó a predicar el Evangelio y de una se convirtieron 3,000. Después 5,000 más. Y la iglesia crecía por todos lados, dice el libro de los Hechos. Y algo más, dice que la gente vendían sus bienes, sus haciendas, sus propiedades, lo vendían y traían el precio de lo vendido, todo lo traían a los pies de los apóstoles.
Entonces había mucho cusqui, ¿no? Había plata. Entonces aparecieron muchos falsos apóstoles. Cual menos, cual más decía que él también había andado con Jesús, que él también había caminado sobre el mar y que yo viví con el Señor Jesús también, y aparecían muchos. Y como el evangelio se repartía, o sea, se predicaba por todos lados y por todos lados se levantaban iglesias, entonces los 12 apóstoles no podían estar en todos lados. Entonces por ahí aparecían un tal no sé cuánto que dice que también estuvo con Jesús y que también hacía milagros. El problema es que esta gente, al no haber escuchado de Jesús la enseñanza, obviamente no la conocían y enseñaban en nombre de Jesús falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Entonces, ¿cuál fue el trabajo de los apóstoles y los primeros discípulos? O sea, de los apóstoles y de los discípulos de los apóstoles durante el primer periodo de la iglesia, que es el de Éfeso. El trabajo de ellos era pelear duro, luchar duro para establecer la verdadera enseñanza, la verdadera doctrina que Jesús les enseñó. Y su trabajo era identificar a los falsos apóstoles. Que por ahí dice el hermano tal que también, no, esa es mentira, a ver, ven para acá, y tomaban una pruebita para ver si sabía lo que Jesús dijo, sacaban 0. Entonces era un falso apóstol. Les dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, ¿no? Entonces, y los has hallado mentirosos, porque mentían. Entonces fue un tiempo difícil. Los apóstoles tuvieron que luchar duro. Por eso yo pienso que Pablo comenzó a escribir las cartas, para enseñar y dejar escrito la verdadera doctrina. Por eso es que se dice que la iglesia está levantada o fundada sobre la doctrina apostólica de los apóstoles. ¿Por qué de los apóstoles? Porque a los apóstoles Jesús les dio la doctrina, la enseñanza para la iglesia. Porque él se fue, pero dejó los 12 apóstoles bien adoctrinados. El problema es que después aparecieron muchos falsos apóstoles. Y hoy en día, en esos últimos días, tenemos como caca de chivo los apóstoles. Por todos lados hay ahora, cualquiera ya se llama apóstol. Entonces, pero son falsos apóstoles, porque nunca estuvieron con Jesús, nunca anduvieron con él. Se dice que los requisitos para un apóstol era haber aprendido de Jesús directamente la enseñanza de la doctrina. Alguien dirá: pero Pablo no estuvo entre los 12, es verdad. Pero Pablo Jesús se le apareció a Pablo. Y Pablo fue llevado al tercer cielo, tal vez, y también estuvo en Arabia, dice, como 14 años, y dice que él recibió del Señor Jesús la doctrina, la enseñanza, que ni siquiera Pedro se la predicó, ni ninguno de los apóstoles, sino que el Señor Jesucristo mismo en persona le enseñó. Entonces, por eso es que Pablo también consta entre los apóstoles del Señor Jesucristo. Pero aparte de ellos, nadie más fue un apóstol de los que anduvieron con Jesús. Entonces, ellos tuvieron que trabajar arduamente y tuvieron que identificar a los falsos apóstoles. Por eso es que usted no tenga miedo de decir que Guillermo Maldonado es un falso apóstol. Con nombre y apellido, es un falso apóstol. No, porque así y has trabajado arduamente y has identificado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Entonces, este fue el trabajo, uno de los trabajos, uno de las dificultades o de los problemas o de los obstáculos que tuvieron que enfrentar la iglesia primitiva, la iglesia del inicio, la iglesia del primer periodo de la historia de la iglesia en estos 2000 y pico de años. Establecer la doctrina correcta. Por eso es que Dios les ayudó a través del Espíritu Santo para que ellos escribiesen los 4 evangelios, para que conozcamos todo lo que Jesús habló, lo que Él hizo, lo que Él enseñó. Luego hizo que Lucas escribiese Hechos, para que conozcamos lo que el Espíritu Santo hizo al inicio. Y luego hizo que Pablo escriba las cartas, 13 o 14 cartas que las escribió,
para que conozcamos la doctrina verdadera del Señor, para que no sigamos o no caigamos en el engaño, en el error de las falsas doctrinas de esos falsos apóstoles. Y aún hasta ahora, si aparece por ahí un apóstol que te dice alguna cosa, si no está en la Biblia, mándalo a pastar chivos. Ese no es apóstol ni nada, es hijo del diablo, es un mentiroso, es un estafador, es un mercader de la fe, pero no es para nada apóstol. Además de que ahora ya no hay apóstoles, a la manera que fueron los 12, no hay más. Fueron los únicos y ellos ya nos dejaron la enseñanza. Dios no necesita más apóstoles. ¿Sabe por qué? Porque ellos ya nos dejaron toda la enseñanza apostólica, la tenemos aquí. Es como que Pablo estuviese aquí, vivito. ¿Por qué? Porque tenemos toda su enseñanza en la Biblia. O sea, él ya no está físicamente aquí, pero tenemos toda su enseñanza. La de Pablo la tenemos con nosotros hoy en día en la Biblia. Tenemos la enseñanza de Pedro, tenemos todas las enseñanzas de los apóstoles. Así que no necesitamos más apóstoles. O sea, ya, con los que hay, nos basta y nos sobra. Así que ese fue el primer reto, el primer desafío que tuvo que vencer la iglesia al inicio. Vencer a estos falsos apóstoles y luchar para que se establezca la verdadera doctrina. Y gracias a eso tenemos un Nuevo Testamento hoy en día, que es la palabra del Señor para poder aprender de manera correcta la verdad, la verdadera enseñanza del Señor. Luego dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, porque si no, vendré a ti pronto y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. El segundo obstáculo, el segundo problema que tenían que vencer, porque aquí era la cuestión de vencer, era que habían dejado el primer amor. ¿Cuál es el primer amor? El primer amor, pongan atención, el primer amor, muchos por siglos nos han enseñado y nos han dicho que es ese primer periodo cuando le conocimos al Señor Jesús, al inicio de nuestra vida cristiana. Que ahí todo era lindo, era bonito, pero no siempre ha sido así con todos. Algunos comenzaron mal. Con el tiempo se han ido enamorando más del Señor Jesús. Nos han dicho que el primer amor es ese amor del inicio del cristiano, de la vida cristiana, de cuando recién le conocemos a Jesús. Y que ese amor se les había enfriado y que ya no le estaban amando a Jesús como al comienzo. Pero eso no concuerda con el contexto de la Escritura. Porque Jesús dice, y has sufrido y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Y no has desmayado. Entonces Jesús no se está quejando del amor hacia Él. No se estaba quejando de que se había enfriado el amor hacia Él. Al contrario, dice, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Por amor de mi nombre. O sea, el amor estaba bien fuerte. Y no has desmayado, no ha menguado. Está todavía en lo mejor. Entonces Jesús no está reclamando el amor hacia Él. Entonces, si no está reclamando el amor hacia Él, entonces ¿de qué amor está hablando? ¿Qué está reclamando? Escúcheme, Él está hablando del amor fraternal, del amor entre nosotros. Si usted lee la Biblia una vez más, en el libro de los Hechos, los primeros capítulos, usted va a encontrar que la gente se entregaba al Señor Jesucristo, creía en el Evangelio. Escúcheme, y era tanto el amor que la gente vendía todo lo que tenían en sus posesiones y lo traían a la iglesia y se repartía según la necesidad de cada uno. Y nadie decía ser suyo propio nada de lo que tenía. Vendían casas, heredades, haciendas, todo lo vendían y lo compartían con todo el mundo. Y había amor entre ellos como nunca más hubo en la iglesia. De ese amor se estaba quejando Dios. Porque al inicio comenzaron así en Jerusalén. Y no había ningún necesitado entre ellos. No como ahora que tenemos muchos necesitados en las iglesias. Y los que más tienen a veces miran para otro lado.
Se hacen los desentendidos. Y tenemos necesitados. Ya no hay ese amor. Pero esto comenzó a menguar desde el comienzo, amigos. O sea, a pesar de que los primeros días, primeros años, era así en la iglesia del comienzo, del inicio. Sin embargo, poco a poco fue menguando eso. Entonces, Jesucristo no se queja del amor hacia Él, al contrario, Él felicita, dice que no han menguado, que siguen trabajando arduamente y todo lo demás. Entonces, lo que Él se queja es del amor entre los hermanos, que eso se había enfriado, que habían dejado de amarse de esa manera. Les repito una vez más, lea los primeros capítulos del libro de Hechos y usted va a ver cómo se amaban los hermanos en ese tiempo. Ve, hermano, para que yo venda todo lo que yo tengo y lo traiga a la iglesia para repartir a los que tienen necesidad. O sea, hay que tener amor para eso. Ese es amor del bueno. Ese es el amor del cual Dios estaba reclamándole a la iglesia. Has dejado tu primer amor. Entonces, ¿cuál es el primer amor? O sea, entonces, no, porque algunos dicen es como el primer amor. ¿Cuántos se acuerdan del primer amor? El primer enamorado. El primer amor nunca se olvida. Amén. Amén, ya, mijita. Gloria a Dios. Pero eso es mentira. El que no nos olvidamos es el último. Ahí estamos fregados con ese amor. El primer amor se olvida, el segundo también, el último es el que no se olvida uno. Y se queda, porque ya no puede, dice. Amén. Repito, ¿usted se acuerda del primer amor? ¿Ya se olvidó o no se olvidó? Ya. Claro, si no, no lo deja entrar esta noche a la casa. No le da de comer mañana y nada, entonces tiene que decir que ya se olvidó. Entonces, ¿cuál es el primer amor? Es el amor fraternal, el amor de hermanos. Dice, arrepiéntete de eso. Recuerda de dónde has caído. Le decía a la iglesia, acuérdense cómo era el comienzo, ¿se acuerdan cómo vendían las cosas? Mire cómo no había ningún necesitado en la iglesia. Y arrepiéntanse. Y vuelvan a hacer eso. Por eso es que la iglesia, escúcheme, la iglesia tiene que predicar sobre el amor todo el tiempo. Tenemos que predicar, qué sé yo, Isaías 58. El verdadero ayuno. ¿Cuál es el verdadero ayuno? El compartir con tu hermano, con el que tiene necesidad. A Dios no le interesa que tú tengas tu refrigerador bien llenito, tu alacena bien repleta y que un día digas, Señor, voy a ayunar, no voy a comer. Dios dice, no, come, cocina todo lo que tienes allí e invita a los que no tienen. Parte tu pan con el hambriento. Y a los pobres errantes, albergues en casa. Que cuando veas al desnudo, lo cubras. Y no te escondas de tu hermano necesitado. Entonces, el amor es un tema que 1 Corintios 13, se debe predicar toda la vida en la iglesia, todo un tiempo. Porque necesitamos entender que hay que arrepentirnos de nuestro egoísmo, de nuestra falta de amor, de nuestro individualismo. Y ser un poco más, hermano, de pronto no llegamos a ser como era la iglesia al inicio, al comienzo, a la final, la Biblia nos dice que deberíamos ser así. Pero por lo menos compartamos lo que más podamos. Tal vez no vamos a vender todo y traer las cosas acá, pero sí podemos compartir con algunas personas que tenemos cerca. A veces es hasta de la misma familia, que algunos son coños hasta con la misma familia. Saben que están sin trabajo por ahí y no comparten. ¿Cómo así pues van a venir al Señor si no mostramos un poco de amor en esto? En el barrio mismo hay personas que están necesitadas.
Aquí deberíamos, hermano, aquí deberían esas canastas reventar los días domingos. Ya que pongan hasta en el suelo, porque no hay dónde más poner. ¿Por qué razón? Porque debería haber amor. Usted póngase en los zapatos de otra gente que no tiene. Ahora usted dice, no, pastor, aquí yo a todos les veo gorditos, hasta la punta del rabito. Y no veo que tienen, escúcheme, no importa. A veces caras vemos, la cocina no sabemos. ¿Sí? Pero aún así, hay mucha gente a la que le podemos bendecir. Lo importante es mostrar amor. Entonces, este fue el segundo obstáculo que la iglesia tenía que vencer. Vencer la falta de amor. Vencer la frialdad del amor. Vencer eso de que habían caído del primer amor, de ese amor del inicio de la iglesia. Recuerden, no es el amor a Dios. No es el amor a Dios al que se está quejando, sino es el amor hacia los hermanos. La tercera cosa, dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Ahora, hermanos, pónganme atención. Una de las reglas de la hermenéutica es de que uno debe interpretar la Biblia en el contexto en que está el pasaje. O sea, usted tiene que relacionarlo con lo que se está diciendo antes y con lo que se está diciendo después del versículo. O sea, para no salirse por la tangente, para no desconectarse. Ahora, recuerde que Jesucristo dijo, yo soy el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. ¿Qué quería decir Jesucristo con esto? Él decía, yo soy el dueño de los pastores, de los mensajeros. Los mensajeros están en mis manos, en mi diestra. Ellos siguen mis órdenes. Ellos hacen lo que yo les digo. Ellos predican lo que yo les digo que prediquen. Ellos predican mi palabra, lo que yo les doy a través del Espíritu Santo y a través de la Escritura. Son míos los pastores. Y por otro lado, las iglesias son mías. Las iglesias no son de nadie. Son mis iglesias y yo ando en medio de los 7 candeleros, en medio de las 7 iglesias. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Los nicolaitas era un grupo de personas que en la iglesia, que desde aquí mismo, desde el tiempo de Éfeso, que desde allí comenzaron a tratar de atrapar a los pastores, a los mensajeros, y adueñarse de las iglesias. ¿Quiénes eran estos? Las famosas denominaciones, las religiones. Usted sabe que una organización religiosa controla a sus pastores. El pastor no puede predicar, un pastor que pertenece a una organización religiosa no puede predicar lo que el Espíritu Santo le muestra en la palabra. Tiene que predicar lo que la denominación o lo que su religión ha establecido como la verdad. Esté bien, esté mal, él tiene que predicar lo que dice. O sea, las organizaciones, las denominaciones, las religiones se han adueñado de los pastores. Los pastores ya no están en la diestra de Jesucristo, están en la diestra de un directorio, de una directiva, de una organización, de una denominación. El pastor no está en las manos de ninguna directiva, no está en manos de la mayoría de la iglesia, no está en manos de una organización evangélica, católica, lo que sea. El pastor está en las manos de Jesucristo y es guiado por el Espíritu Santo y la palabra. Porque él dice, yo soy el que tiene las 7 estrellas en su diestra, están en mis manos. Y soy el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Yo soy el dueño de las iglesias. Hermanos, les voy a decir algo.
El asunto de las religiones no es de Dios. Siempre he dicho que la iglesia no es una religión, la iglesia es un gobierno, es un imperio, es un reino. Eso lo hemos repetido hasta la saciedad aquí y lo seguiremos repitiendo. Nosotros no somos una religión. Nosotros no estamos organizándonos para hacer la religión más grande, más importante en el mundo. No. Nosotros estamos organizándonos para tomar el poder, el control del mundo, para gobernar la tierra juntamente con Jesús. Jesucristo no es ningún papa de ninguna religión. No es el presidente de ninguna organización evangélica. Jesucristo es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Es un gobernante, es un rey, es un señor. ¿Me entiende? Y la iglesia no es una religión. Deje de percibirse como una religión. Nosotros somos ciudadanos de un reino. No somos miembros de una religión. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Eso es lo que somos nosotros. Pero sácale eso de la cabeza a los hermanos. Sácale eso de la cabeza a los pastores. Eso es más duro todavía. Siempre nos percibimos como una organización religiosa. Y nosotros no somos una organización religiosa. Somos un imperio. Somos un reino. Somos un gobierno. Para eso estamos preparándonos. Para tomar el control del mundo. Nosotros vamos a gobernar, a reinar. Así como gobierna Trump, así como gobiernan los presidentes y las autoridades en el mundo entero, solamente que nosotros los gobernaremos incorruptiblemente, lo haremos con justicia, ¿sí? Con prosperidad y todo lo que los pueblos necesitan de un gobierno. Nosotros seremos el gobierno que el mundo, los pueblos necesitan para estar bien, para estar felices. Entonces, los pastores y las iglesias, por eso es que las iglesias, o sea, yo no creo en las denominaciones, que me perdonen, no sé, yo sé que muchos me van a mandar al infierno por esto, pero yo no creo en las denominaciones, yo creo en la iglesia local. Yo creo en la iglesia local. No creo en religiones. Yo no creo que ninguna religión, ninguna organización, ningún directorio de ninguna iglesia, de ninguna organización religiosa debe censurar a los pastores. Los pastores deben predicar lo que Dios les dice. Ahora, si hay un pastor por ahí que está hablando mal, entonces usted salga y busque otro pastor que hable bien. Pero nadie debe taparle la boca a los pastores. Los pastores deben ser libres para hablar lo que Dios les manda hablar. Cueste lo que le cueste. Yo a ningún pastor le digo que se salga de su organización. Lo que le digo es, porque al final en eso nacimos y ahí estamos, porque estamos recién entendiendo estas cosas. Pero lo que sí le digo es que debe ser valiente para que a pesar de lo que le diga su organización, tenga la valentía, el denuedo para predicar lo que Dios le dice. Cueste lo que le cueste. Así lo voten, así lo excomulguen, pero que predique lo que Dios le manda. No se salga de la organización. Vea, un ejemplo de esto es Martín Lutero. Martín Lutero, él solo protestó. Martín Lutero nunca pensó en formar otra religión. Él nunca dijo, voy a salirme de la Iglesia Católica y voy a formar a los evangélicos. Voy a ser el papa de los evangélicos. Él no pensó, él quiso reformar la Iglesia Católica. Él quería cambiar la Iglesia Católica. En su inocencia, él pensaba que era posible. Que el Papa iba a decir, cierto es, estamos mal, así que vamos a cambiar esas cosas y vamos a hacer lo correcto. Pero las religiones no cambian. Las denominaciones no cambian. Jamás van a dejar ellos su credo. Pero Martín Lutero lo que hizo fue protestar. Por eso es que nos llaman los protestantes. Después es que los evangélicos o los protestantes hicieron denominaciones y también se han convertido en religión. Pero Martín Lutero lo que hizo fue protestar. Él cogió sus 95 tesis y fue a una catedral allá en Alemania y las clavó un día allí. Un 31 de octubre de no sé cuál año. Ahí clavó las notas. O sea, diciendo, señores, esto es lo que dice la Biblia y esto es lo que hay que predicar. Esto es lo que hay que enseñarle a la iglesia. Pensando que a lo mejor la Iglesia Católica iba a acoger su protesta.
Pero no fue así. Lo excomulgaron y lo persiguieron y lo quisieron matar. Si no es porque Dios, a través de algunos poderosos de la época, lo protegió, Martín Lutero lo hubiesen matado enseguida. Yo no le digo a ningún hermano a ningún pastor de ninguna organización cristiana que se separe y que forme otra iglesia, sino que estando allí predique lo que Dios le manda a predicar. Eso sí, asegurándose que lo que predica está en la Biblia, que es lo que los apóstoles enseñaron, cueste lo que cueste, que sea lo que el Espíritu Santo le enseña a través de su lectura, de su dedicación, de su pasión por la palabra, que sea el Espíritu Santo quien le enseñe, y que enseñe eso, que no enseñe lo que le sale de la barriga, que no enseñe cualquier cosa simplemente por desacuerdo con alguna persona. Le dice, no, que enseñe la verdad, que enseñe la palabra del Señor, y que sea celoso en cuanto a eso se refiere, en cuanto a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es el nicolaísmo? El nicolaísmo se apropió a la final de la iglesia. Y hoy en día tenemos organizaciones religiosas que Jesucristo nunca fundó. Los católicos pelean diciendo que ellos son la iglesia que Jesús fundó y que Pedro es el primer papa. Y los evangélicos dicen, no fundó a los católicos. En ese tiempo no habían católicos. Esa fue la iglesia verdadera de Dios. Esa fue en realidad la iglesia evangélica que después los católicos la torcieron. Y Jesús no fundó ni a los evangélicos, ni a los católicos, ni a ninguna otra religión. Él no vino a fundar religiones, Él vino a fundar un reino. ¿Cuándo le escuchó a usted hablar de religión? Él siempre habló del reino de los cielos. El reino es un gobierno. Él siempre dijo, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos es semejante. Cuando se manifiesta el reino, era su mensaje. Pero qué duro es después de 2000 años sacarle a la gente de la cabeza que no somos una religión, sino que somos Ahora nos estamos peleando entre religiones. Y a veces se pelean entre los mismos, de la misma denominación, de la misma religión, están peleándose entre ellos. Porque no entienden que no somos una religión, somos un gobierno, somos un imperio. Y sí, un imperio. Nosotros vamos a imponer el gobierno de Jesucristo sobre todas las naciones de la tierra. Y las vamos a gobernar juntamente con Jesús con vara de hierro. Y las naciones serán quebradas como vasijas de barro delante de nosotros. Las venceremos, las tomaremos a todas las naciones de la tierra. Y Jesucristo se constituirá en el Rey de reyes. O sea, en el Rey de todos los reyes que Él va a poner en cada nación. Y el Señor de los señores que Él va a establecer en todos los países y en todas las naciones del mundo. Y Él será el Rey de reyes y el Señor de señores. Entonces somos un imperio, somos un reino. Entonces, el tercer obstáculo que la iglesia de Éfeso tenía que vencer y que todavía tenemos que vencer es vencer a los nicolaitas. Esa política, esa tendencia a querer que la iglesia sea gobernada por humanos y no por el Espíritu Santo, no por Dios. Lea usted en el libro de los Hechos, el Espíritu Santo era el papa de la iglesia. El Espíritu Santo ordenaba, hacía y deshacía todo. Apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra que los escogió. No era una iglesia que los mandaba, no era por ahí una denominación, era el Espíritu Santo quien pastoreaba la iglesia. Usted entraba a una iglesia del inicio de la iglesia y usted encontraba que uno se levantaba hablando profecía, otro se levantaba hablando en lenguas y otro le interpretaba las lenguas y traían enseñanza, doctrina, profecía para la iglesia y la edificaban.
Pero ¿quién estaba haciendo todo eso? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo era el pastor de la iglesia, que usaba a los diferentes hermanos con los diferentes dones y de esa manera edificaba la iglesia. El Espíritu Santo era todo. Pero después, poco a poco, ya fueron poniendo hombres. Ahora llega el punto que hemos llegado al punto en que dicen que el Papa es el vicarius, el representante de Dios en la tierra. Y el representante de Dios en la tierra es el Espíritu Santo. Jesucristo dijo cuando se iba, dijo, yo me voy, pero no los dejaré solos, ni les dejaré huérfanos. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Y cuándo vino ese Espíritu Santo para estar con nosotros? Vino en Pentecostés. Y está con nosotros. Y dice, y Él os enseñará todas las cosas. Y Él os guiará a toda la verdad. Y Él os recordará lo que yo les he enseñado. Y estará con vosotros y andará en vosotros. No nos dejó en manos de una organización. No nos dejó en manos de un hombre, un ser humano o una organización humana, de un directorio humano. Nos dejó en manos del Espíritu Santo. Cuando Pablo se despedía de las iglesias, porque ya sabía que iba a morir pronto, que lo iban a tomar preso, y se despedía de las iglesias, le dijo, os encomiendo al Espíritu Santo y a su palabra. No los encomendó a ninguna organización religiosa, no los encomendó a ningún hombre, no, que los encomendó a todos a la palabra del Señor y al Espíritu Santo. Entonces, el nicolaísmo es ese deseo de controlar a los pastores y de adueñarse de las congregaciones, de las iglesias. Y así usted tiene organizaciones que se adueñan hasta de las paredes, de los terrenos, de todo. Son dueños la organización. Ya ni siquiera los miembros de la iglesia que pusieron el billete para comprar, ya no tienen ni voz ni voto en eso. Sino que es la organización, en algunos casos, no siempre, ¿no? Es la organización la dueña de todo. O sea, eso es terrible. Sí, los nicolaitas. Pero Jesús le dijo a la iglesia de Éfeso, pero tienes esto de bueno, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Porque míos son los pastores, están en mi diestra. Mía es la iglesia, míos son los candeleros. Yo ando en medio de ellos. Yo soy el que vigilo, yo soy el que controlo, yo soy el que enseño. Míos son. Pero los nicolaitas era gente que se apropiaba o quería que la iglesia se controle humanamente y que no sea el Espíritu Santo. Y a través de la historia lo lograron. Pero en todas las iglesias hay vencedores. Y termina diciendo la palabra, el que tiene oído, oiga. El que tenga oído y el que no tiene oído, no me insulte. Siga nomás, no me haga caso. Esto es para los que tienen oído, para los que Dios les ha dado oído para entender esas cosas. Otros no tienen oído para oír esto. Se cierran. Van a decir que yo soy un hijo del diablo, que soy un falso profeta. Que tengan cuidado de ese pastor que está queriendo dividir las iglesias. Y yo no quiero dividir a nadie. Yo soy un protestante. Yo protesto en nombre del Señor y con la palabra de Dios. Y como repito, no estoy diciendo a la gente, a los pastores, que se salgan de sus organizaciones. Estoy diciendo es que se atrevan a predicar la verdad, cueste lo que cueste. Y si por eso los votan así como a Martín Lutero, pues, si por eso los excomulgan, pero usted cumpla con Dios. Porque recuerde, usted pastor, usted está en las manos de Dios, en la diestra de Dios, para hacer lo que Dios dice, lo que el Señor le manda. 3 obstáculos. Número 1,
La iglesia de eso, número uno, tenían que establecer la doctrina, tenían que reconocer a los falsos apóstoles, señalarlos y probar que eran mentirosos. No tenga usted miedo de señalar a los falsos apóstoles. Hoy en día, no, es que es pastor, no, yo no hablo con los ciegos. Escúcheme, no importa cuán famoso sea, no importa cuán famoso sea y cuántos seguidores tenga, si es un falso, Es un mentiroso. es un mentiroso, exactamente. Y señale su falsa doctrina. La doctrina de la prosperidad es del diablo, esa no es de Dios, eso no enseñó Jesucristo. Jesucristo dijo, no te hagas tesoros en la tierra. Él mandó más bien a compartir con los necesitados. El Nuevo Testamento no enseña, en su contexto no enseña esa prosperidad que te enseñan los de este movimiento. Usan algunos versículos sacados de contexto. Sacados de contexto. Pero no es lo que la Biblia dice en su contexto. Y eso hay que señalarlo. Esos son profesionales del púlpito. Esos son lobos rapaces con vestidos de ovejas. No son de Dios. Esos son falsos apóstoles. Entonces, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El que venciere va a ir al cielo y va a comer el árbol de la vida. Porque no, el que no vence, el que se deja arrastrar por esas falsas doctrinas de los falsos apóstoles, ni pan ni agua, al infierno va a ir. Y allí no hay ni agua, ni pan, ni nada, sino lloro, crujir de dientes, un gusano que nunca muere y un fuego que nunca se apaga. Y habrá tormento por los siglos de los siglos y no tendrán descanso ni de día ni de noche, ni jamás. Otra cosa, hay que amar. Hermanos, los pastores nunca debemos dejar de predicar sobre el amor. La iglesia se ha enfriado en el amor. Nosotros nos falta amarnos como Dios nos manda. Tenemos que ir mejorando cada vez más y más. Y no te canses ni te aburras cuando los pastores te predican sobre el amor. Porque te hace falta. O sea que te enfríes más todavía. Y te hagas más tacaño, más coño todavía. Que nunca te acuerdes de traer la libreta de arroz y el huevito ahí para la canasta. Ay, es que me olvidé. No te importa, no hay amor. Uno se olvida de alguien cuando ama. Un enamorado se olvida de la novia. Todo el día pasa pensando. Anda bobo por ahí, solo pensando en la novia o en el novio. Entonces, así debemos amarnos. Usted debería pensar cómo estará el hermanito tal. Si alguno está enfermo, decir, bueno, voy a visitarle. Preguntar, averiguar cómo está y ver de qué manera se le puede ayudar. Y por otro lado, escúcheme, no se deje llevar por las organizaciones religiosas. Nosotros estamos bien, así como estamos. Eso sí, asegúrese que lo que le enseña su pastor sea Biblia. Eso sí. Porque también por ahí hay unos sueltitos que andan como por donde quiera, como quiera, y hablando tonteras. Asegúrese que el pastor que a usted le enseña, siempre le enseñe con la palabra del Señor. Y el Espíritu mismo nos da testimonio de lo que viene de Dios. O sea, si usted ama al Señor y sabe que lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Amén. Amén. La próxima clase será sobre la iglesia de Esmirna. Es muy lindo también. Pongámonos de pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Jesús, porque no nos dejaste a ciegas para estos 2000 años. No dejaste una iglesia que no sepa lo que va a venir. No nos dejaste, Dios mío, sin luz. Al contrario,
Desde el inicio nos dijiste lo que la iglesia iba a enfrentar y lo que tenía que vencer. Gracias porque en esta noche nos has mostrado, nos has dicho, Dios, de que debemos permanecer en la doctrina de los apóstoles. Debemos vencer a esos falsos apóstoles, sus doctrinas, sus enseñanzas, botarlas a la basura, no hacerles caso. Y no solamente eso, sino probar que son mentirosos, probar que son falsos apóstoles y hallar los mentirosos, demostrar que sus doctrinas son mentiras. Gracias, Dios mío, por dejarnos el Nuevo Testamento. Gracias porque hiciste que tus apóstoles nos dejasen tu enseñanza escrita para que tengamos la verdad en nuestras manos y no nos dejemos engañar de los falsos apóstoles. Que amemos tu palabra, que la estudiemos para que conozcamos bien la verdad. Oh Dios, perdónanos la falta de amor. Es verdad, Señor, nos falta amarnos. Nos falta. Quizá hemos mejorado un poquito de lo que éramos antes cuando no te conocíamos, pero todavía no tenemos ese amor de la iglesia del inicio. Todavía no nos desvivimos por la gente que tiene necesidad, por los pobres, por los hambrientos, por los huérfanos, los abandonados, Dios mío, los abusados. Oh Dios, calienta nuestro corazón. Ayúdanos a amar más. Que no pongamos el pretexto de que somos pobres, porque donde comen 2 pueden comer 3, y donde comen 4 pueden comer 5, Dios. Yo sé que es así, todos podemos compartir un poquito de lo que tú nos has dado. Que no seamos que importistas con los que sufren, con los que tienen necesidades. Ayúdanos a amar, Dios, como es debido. Tú no te quejas del amor a ti, tú te quejas es del amor a nuestros hermanos. Ese es el amor que se había enfriado y se ha enfriado en la iglesia, Dios. Y en tercer lugar, oh Dios, ayúdanos a vencer al nicolaísmo. Eso comenzó allá y la iglesia de Éfeso lo venció. Pero con el tiempo, ellos se han metido en la iglesia y se han tomado a veces el dominio y el control de los pastores y de las iglesias. Dios, abre los ojos y el corazón de los pastores, de tus siervos, de tus mensajeros, de tus ángeles. Abre los ojos y el corazón y que ellos entiendan, que todos entendamos, los que predicamos, que todos entendamos que nosotros estamos en tu diestra, Jesucristo, y que cueste lo que nos cueste y pase lo que nos pase, tenemos que predicar lo que dice tu palabra. Oh Dios, te pido que tengas misericordia de todas esas iglesias que están dominadas por una organización religiosa, que están engañadas muchas veces, Dios, por ellos. Abre los ojos de la iglesia, de los miembros, de los ciudadanos del reino, Dios, para que entendamos que nosotros no pertenecemos a ninguna organización religiosa, porque no somos una religión, somos un reino. En el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, Dios. Ayúdanos a ser vencedores en estas cosas. Vencedores, Dios. Y en Cristo somos más que vencedores. Así que, Dios, gracias por tu palabra y gracias por todos los vencedores en esta iglesia y en todo el mundo, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, todos decimos amén y amén. Que Dios les bendiga. Una buena noche.